Buenas tardes, seguimos con el curso de Derecho Procesal Civil, medios de impugnación y vamos a ver el recurso de apelación. El recurso de apelación está consagrado en el artículo 320 del Código General del Proceso. Pero antes de entrar en el estudio del código, quiero decirles que los estudiosos del derecho, los doctrinantes, como Hernán Fabio López Blanco, coinciden en que este recurso de apelación es el más relevante, es decir, el que tiene más importancia de todos los recursos, porque a través de su concreción se cumple la regla técnica de las dos instancias que consagra la Constitución Política de 1991 en su artículo 31. Además, este recurso es el más efectivo para remediar los errores judiciales, pues a diferencia del recurso de reposición que ya vimos, en el cual ese recurso lo decide la misma persona, siendo usual y totalmente natural que tienda a mantener su opinión, la apelación, por el contrario, la resuelve otro funcionario de superior jerarquía y además el juez que dictó la providencia apelada debe obligatoriamente cumplir lo decidido por el superior. Por eso es que es efectivo. El recurso de apelación, como ya les dije, lo encontramos en el Código General del Proceso en el artículo 320. El objeto del recurso es que el superior examine la cuestión decidida únicamente en cuanto a la relación con los reparos que nosotros hicimos, con los reparos formulados por el apelante, para que el superior revoque o reforme la decisión. ¿Listo? Entonces, repitamos, el objeto sería que el superior examine la cuestión debatida, pero únicamente frente a los reparos concretos formulados por el apelante para que el superior revoque o reforme. ¿Listo? Súper entendido. Respondamos entonces a la pregunta. ¿Qué es lo que entrará a decidirlo el juez de segunda instancia, que es el directo superior jerárquico del juez de primera instancia? Entrará a decidir la manifestación de inconformidad presentada por una de las partes. ¿Claro? Eso es lo que va a entrar a decidir. ¿Cuándo procede el recurso de apelación? El recurso de apelación, conforme lo establece el artículo 321 de la Ley 1564 del 2012 o CGP, dispone que son apelables las sentencias de primera instancia, salvo las que se dicten en equidad. Las sentencias de equidad son, por ejemplo, las que dictan los jueces de paz, aquellos jueces creados con la Ley 497 de 1999, que ellos profieren fallos en equidad. Los invito a que lean esa ley y que estudien un poco esto de la jurisdicción de paz. Allí no hay recurso de apelación contra el fallo del juez de paz, sino que se consagró un recurso de reconsideración. ¿Listo? Pero pues eso no hace parte de este video y eso hace parte de otro tema y no lo voy a entrar a explicar a fondo, pero sí los invito a que la estudien. Entonces, ¿cuáles no son susceptibles de recurso de apelación? Las sentencias dictadas en procesos de única instancia, como las de mínima cuantía, y las de los verbales sumarios, que también tengo un video de los procesos verbales sumarios. Tampoco son susceptibles del recurso de apelación las sentencias dictadas por la Corte en cualquiera de las actuaciones de su competencia. ¿Listo? Todas las demás sentencias, todas, son apelables. En relación con los autos dictados en primera instancia, porque vamos a tener que entrar a mirar, ¿cierto? Y ustedes van a entrar a identificar las diferencias entre la interposición del recurso de apelación frente a autos y frente a sentencias. ¿Listo? El artículo 321 nos habla, nos indica mejor que cuáles son los autos que son susceptibles de recurso de apelación. Trae 10 numerales. Miremos los 10 numerales. El que rechace la demanda, su reforma o la contestación o cualquiera de ellas. El que niegue la intervención de sucesores procesales o de terceros. El que niegue el decreto o práctica de pruebas. El que niegue total o parcialmente el mandamiento de pago y el que rechace de plano las excepciones de mérito en el proceso ejecutivo. El que rechace de plano un incidente y el que lo resuelva. Sexto, el que niegue el trámite de una nulidad procesal y el que la resuelva. Séptimo,
el que por cualquier causa le ponga fin al proceso. Octavo, el que resuelva sobre una medida cautelar o fije el monto de caución para decretarla, impedirla o levantarla. Y noveno, el que resuelva sobre la oposición a la entrega de bienes y el que rechace de plano. Y décimo, las demás expresamente señaladas en el código. Es decir, que esta disposición es taxativa. No puede un juez admitir un recurso de apelación frente a un auto que se le parezca en su contenido a los consagrados en el 321. ¿Listo? Porque son taxativos, son solo estos. Este listado, recuerden siempre, es taxativo. No se va a poder interponer recurso de apelación frente a otros autos así se parezcan en su contenido. ¿Ok? Esto pues espero que haya quedado claro. Bien, sigamos. Ahora revisemos cuándo o cuál es la oportunidad de presentar el recurso de apelación, la oportunidad. ¿Listo? Y en la oportunidad pues también vamos a mirar los requisitos que tiene, porque pues ya les dije que hay diferencias grandes entre la apelación frente a autos y la apelación frente a las sentencias. Bien, esa oportunidad, esos requisitos los encontramos en el artículo 322 del Código General del Proceso. Para poder entender este tema, vamos a verlo de la siguiente manera. La apelación contra providencias judiciales la vamos a dividir en aquellas que son proferidas en audiencia o diligencia y aquellas que son dictadas fuera de audiencia. Las que son dictadas en audiencia o diligencia, ese recurso de apelación se deberá interponer verbalmente inmediatamente después de pronunciada la providencia judicial. ¿Listo? Se deberá interponer verbalmente inmediatamente después de pronunciada la providencia judicial y el juez resolverá la procedencia, ¿cierto? Es decir, si procede o no procede, de todas las apelaciones al final la audiencia inicial o de instrucción y juzgamiento, es decir, la del 372 o la del 373. ¿Listo? Claros. Cuando la providencia judicial es dictada fuera de audiencia, entonces el recurso deberá interponerse primero o en el acto de notificación personal o dentro de los 3 días siguientes a su notificación por estado. ¿Listo? Bueno, entonces, cuando hablamos de apelación de providencias judiciales, tendremos en cuenta las que son dictadas en audiencia o diligencia o fue dictada fuera de audiencia o diligencia, porque ahí cambia. También tenemos que hacer la distinción entre las sentencias y los autos, que son las providencias judiciales, porque las características cambian. Y eso lo vamos a ir trabajando y entendiendo, ya que en mi concepto el texto legal es más bien confuso, no es muy claro. Cuando hablamos de interponer recursos contra autos, el recurso de apelación se puede proponer como principal. Es decir, yo le puedo manifestar al juez o magistrado, su señoría, interpongo recurso de apelación contra el auto que acaba de proferir de manera principal e interpuesto el recurso de apelación. O también puedo interponer el recurso de apelación como subsidiario del recurso de reposición. Recuerden que estamos frente a autos, ¿listo? Su señoría, me permito interponer recurso de reposición en subsidio el de apelación. Acuérdense que solo frente a los autos. Ya vimos en otro video que frente a la sentencia no se puede interponer recurso de reposición. ¿Listo? No lo hagan porque van a quedar muy mal. Bueno, listo. Siguiendo con el tema de los autos, la apelación frente a esos autos deberá sustentarse ante el juez que dictó la providencia dentro de los 3 días siguientes a los de la notificación. ¿Listo? Si esa decisión fue tomada en audiencia, también ustedes podrán sustentar ante ese mismo juez, ¿cierto? Ante el juez que dictó la providencia, inmediatamente, ahí mismo en la audiencia, y podrán adicionarlo
durante los 3 días siguientes si creen que deben adicionarlo, pero esa es la regla general. Cuando hablamos de interponer el recurso de apelación como subsidiario o en subsidio mejor del de reposición, entramos en dos escenarios. El primero es que el juez acceda a la reposición o pues que no acceda a la reposición. Si no accede a la reposición, pues simplemente se deberá sustentar el recurso de apelación dentro de los 3 días siguientes a la negación de la reposición. Si accede, por el contrario, a la reposición, la contraparte entonces tendrá o podrá apelar ese auto, ¿cierto? Si fuese susceptible de recurso de apelación. Es decir, si yo soy el que interpone el recurso de reposición y el juez repone y me halla la razón, y esa decisión afecta a la contraparte, pues la contraparte pues ahora va a poder interponer el recurso de apelación contra ese nuevo auto siempre que ese auto sea susceptible de recurso de apelación. Yo creo que hasta ahí vamos súper claros. Vamos a hacer un poquito más de énfasis y resumir un poco el tema en la apelación frente a autos y apelación frente a sentencias. Entonces, apelación frente a autos, ya sabemos que el apelante deberá sustentar el recurso ante el juez que dictó la providencia, es decir, el de primera instancia. La sustentación será ante el mismo juez que dictó la providencia que nosotros vamos a apelar. ¿Y cuándo deben hacerlo? Dentro de los 3 días siguientes a la notificación de la providencia o al auto o a los 3 días del auto que niega la reposición. Pero cuando la decisión apelada haya sido pronunciada en providencia o diligencia, el recurso podrá, ¿cierto? Dice el código podrá, y estamos hablando frente a los autos, recuerden, podrá sustentarse al momento de su interposición. Entonces, básicamente, su señoría, frente al auto que acaba de proferir, me permito interponer el recurso de apelación y lo voy a sustentar de la siguiente manera. Entonces, es decir, lo puedo sustentar en la misma diligencia, en la misma audiencia, ¿listo? Y empezamos la sustentación y está bien, ¿listo? Otra cosa que tenemos que tener en cuenta frente a la apelación de autos es que, por ejemplo, cuando interponemos reposición y en subsidio de apelación, una vez nos resuelven la reposición y conceden la apelación, el apelante, si lo considera necesario, podrá agregar nuevos argumentos a su impugnación dentro de los 3 días siguientes. Entonces, resuelta la reposición y concedida la apelación, el apelante, si lo considera necesario, podrá agregar nuevos argumentos a su impugnación dentro de los 3 días siguientes. ¿Qué pasa si no sustentamos el recurso de apelación contra el auto en debida forma? Pues que el juez lo declarará desierto. ¿Listo? El recurso se va a declarar desierto. Eso frente a la apelación de autos. Ahora miremos la apelación frente a las sentencias. Decimos entonces que al momento de interponer el recurso en audiencia, si la sentencia fue proferida en audiencia, podemos interponer el recurso, ¿listo? O podemos hacerlo también dentro de los 3 días siguientes a la notificación de la sentencia. Si esa sentencia, pues lógicamente no se hubiese dictado en audiencia. Bueno, ¿qué deberá contener el recurso? ¿O qué deberá hacerse? Se deberá precisar de manera breve los reparos concretos. Oigan bien, reparos concretos que se le hacen a la decisión, so pena de que, de no hacerse, declaren desierto el recurso. Ojo que no estoy hablando de que deberán sustentar el recurso, sino plantear y precisar, ¿sí? Deberá precisarse de manera clara los reparos concretos que nosotros hacemos a la decisión para que no lo declaren desierto. Esto debe hacerse porque frente a esos reparos concretos es lo que versará la sustentación del recurso que se hará ante el superior jerárquico. Acuérdense que estamos apelando sentencias, es decir, la apelación de sentencias, ¿cierto? Ese recurso se sustenta frente al juez de segunda instancia, no al de primera instancia, a diferencia que en la apelación de autos que ya vimos. Entonces, en la apelación de sentencias, sustentamos ante el juez de segunda instancia,
pero el juez de primera instancia tenemos que manifestarle los reparos concretos que tenemos frente a esa decisión. ¿Listo? Esto es muy importante, los reparos concretos son muy importantes. Si nosotros no planteamos muy bien los reparos frente a esa decisión, entonces no vamos a poder agregarle nada en la sustentación en segunda instancia que no haya quedado en esos reparos claros. Entonces, por eso es súper importante. Bueno, entonces ya sabemos que tenemos que identificar algo y es que el juez de primera instancia le manifestamos, como ya lo dijimos, los reparos concretos que tenemos frente a la decisión y sobre lo cual va a versar la sustentación del recurso ante el juez de segunda instancia. Perdónenme que haga recalque tanto el tema, pero es súper importante. Lo que no hagamos como un reparo concreto en primera instancia no lo vamos a poder argumentar en la sustentación ante el juez de la segunda instancia. ¿Listo? Aquí hay que tener claro que la competencia del juez de segunda instancia es cerrada. ¿Listo? Solo va a poder revisar el fallo en los reparos que nosotros hagamos y no extenderse. Bien, para terminar el punto, vamos a terminar con el parágrafo del artículo 322, que es el que consagra la adherencia a una apelación. Es decir, cuando una de las partes apela y otra de las partes no apeló, ¿listo? Esa otra parte que no apeló se va a poder adherir a la apelación que yo propuse en cuanto a lo que le haya sido desfavorable, ¿listo? Pero esto tiene unas características. Bueno, ¿adherir qué es? Adherir es pegarse al recurso, ¿listo? Obviamente tendrá que sustentar, ¿cierto? Y presentar los reparos también concretos. ¿Qué características tiene esa adherencia? Que para adherirnos al recurso lo debemos hacer por escrito ante el juez que profirió la providencia, pero esto siempre que el expediente se encuentre en el despacho del juez. O podemos hacerlo también por escrito ante el superior jerárquico hasta el vencimiento del término de ejecutoria del auto que admite la apelación de la sentencia. Y la adhesión quedará sin efectos si yo, por ejemplo, les ponía el ejemplo, si yo interpongo la apelación y se adhieren a ella y yo soy el único apelante, el apelante principal, y yo desisto del recurso de apelación, pues esa apelación adherente va a quedar sin efectos. ¿Por qué? Porque así lo consagra el parágrafo del artículo 322 del Código General del Proceso. En su último inciso, la adhesión quedará sin efecto si se produce el desistimiento del apelante principal. Hasta ahí pues creo que terminamos en lo que tiene que ver con el recurso de apelación y posteriormente vamos a entrar a mirar los efectos que tiene la apelación. ¿Listo? Los efectos que tiene la apelación los encontramos en el artículo 323 del Código General. Habla de tres efectos. El efecto suspensivo en el numeral primero, el efecto devolutivo y en el efecto diferido. Entonces, miremos qué dice. Podrá concederse la apelación primero en el efecto suspensivo. En este caso, si se trata de sentencia, la competencia del juez de primera instancia se suspenderá desde la ejecutoria del auto que la concede hasta que se notifique el de obedecimiento a lo resuelto por el superior. Sin embargo, el inferior conservará competencia para conocer de todo lo relacionado con las medidas cautelares. Creo que esto sí es bastante claro, ¿cierto? La competencia del juez de primera instancia se suspende desde la ejecutoria del auto que concede el recurso de apelación. El efecto devolutivo, que está consagrado en el numeral segundo, dice que en este caso no se suspenderá el cumplimiento de la providencia apelada ni el curso del proceso. Es decir, se concede el recurso de apelación, pero el proceso, el juez de primera instancia, lo podrá seguir adelantando, ¿listo? Y
el cumplimiento de esa sentencia, si nos ordena algo, no se va a suspender. Es decir, se puede dar cumplimiento, se debe dar cumplimiento al ordenado en la providencia judicial. Y tercero, habla del efecto diferido. Dice que en este caso se suspenderá el cumplimiento de la providencia apelada, pero continuará el curso del proceso ante el juez de primera instancia en lo que no dependa necesariamente de ella. En este se va a suspender el cumplimiento de esa providencia, de lo que haya ordenado esa providencia, pero el proceso va a seguir andando en manos del juez de primera instancia en lo que no dependa necesariamente de lo que resuelva o lo que tenga que resolver el juez de segunda instancia en la apelación. ¿Listo? Además, el artículo 323 dice que se otorgará en el efecto suspensivo, la apelación de las sentencias que versen sobre el estado civil de las personas, las que hayan sido recurridas por ambas partes, las que nieguen la totalidad de las pretensiones y las que sean simplemente declarativas. Las apelaciones de las demás sentencias se concederán en el efecto devolutivo, pero no podrá hacerse entrega de dineros u otros bienes hasta tanto sea resuelta la apelación. ¿Listo? Los invito a que lean el artículo 323, ahí están los efectos en los cuales se concede el recurso de apelación y también nos dice expresamente en qué eventos se va a conceder la apelación en efecto suspensivo y en qué efectos se va a conceder la apelación en efecto devolutivo. Entonces, los invito a que hagan la lectura del artículo 323 y pues creo que con esto ya podemos dar por concluido el tema del recurso de apelación frente a autos y el recurso de apelación frente a sentencias. ¿Listo? Si tienen dudas,